El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La reflexión que en esta semana quiero compartirles está basada en el libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer los versos 38 y 39. Repito, Hechos, capítulo 19, versos 38 y 39. Y como siempre, mi esposa le va a estar dando lectura a estos pasajes bíblicos. Hechos 19, 38 y 39. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Oro al Señor que nos dé entendimiento espiritual, que nos ayude a comprender con un sentido espiritual el pasaje. Este pasaje que tenemos aquí para reflexionar, bien podríamos ponerle un tema, ¿no? El tema que trata aquí definitivamente son pautas para el manejo de la ética. Aquí hay algunas pautas para el manejo de la ética, ya sea esta ética ministerial o ética civil, en fin. Pero aquí vemos unas pautas que nos ayudan a manejar una ética correcta. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico del pasaje. El pasaje nos dice allí en este capítulo 19 que Pablo acababa de llegar a la ciudad de Jerusalén. Acababa de llegar de su tercer viaje misionero. Y el apóstol decide llegar a Jerusalén una vez que partió de la ciudad de Éfeso. Y el apóstol se regresa por una vía segura a Jerusalén porque fue informado de que querían atentar contra su vida. Y el apóstol, muy prudente, tomó una vía segura para llegar primeramente allá a Tiro, a Sidón, y después que llega a esta ciudad, entonces se enruta hacia la ciudad de Jerusalén, en donde fue recibido por el pastor Jacobo, Santiago y los ancianos de la iglesia. Pablo llevaba también consigo una carga muy valiosa. Pablo no solamente fue a dar informe de su gestión misionera, ¿sí? Como apóstol, él lo hizo siempre y lo hizo ante quien tenía que hacerlo, el pastor de la iglesia de Jerusalén y los ancianos de esa iglesia. Pero cuando Pablo llega a Jerusalén, llega con una carga valiosa además. Había levantado una ofrenda entre las iglesias de Macedonia, iglesia de Corinto, Acaya y las iglesias de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica. Esta ofrenda fue para ayudar a los hermanos allá en Jerusalén. No vemos en el capítulo que hay una palabra de gratitud hacia el apóstol, ni hacia las iglesias gentiles. Eso es un mal síntoma, ¿sí? Porque parece que
la iglesia de Jerusalén, empezando por su dirigencia, parece que todavía no estaban como que muy a gusto con la idea de que el evangelio se predicara al mundo gentil. El hecho es que esto no desanima a Pablo. Pablo llega, entrega su cometido y da el informe de lo que había hecho en su último viaje misionero, su tercer viaje misionero. Cuando el apóstol está dando el informe, Santiago, el pastor, le da un consejo a Pablo. Le dice: Pablo, nosotros hemos sido informados de que muchos comentan y nos han informado que les estás enseñando a los gentiles a no guardar la ley. Y les estás enseñando también a los judíos que están en la diáspora, asimilados al mundo gentil, no deben guardar la ley mosaica. Mira, para que la gente que está hablando esto no se confundan y no te sigan acusando de cosas que no son. Aquí hay unos varones, unos judíos, que tienen que pagar un voto que hicieron al Señor. Y tú deberías acompañarlos en el templo, pagar sus gastos, ¿sí? Y así pues tú das testimonio de que tú estás de acuerdo con las tradiciones de nuestro pueblo, que tú no estás en contra de la ley. Pablo, sin discernir, Pablo, sin juzgar, recibe el consejo y busca a los varones que tienen que pagar el voto. Parece que era el voto del nazareato, un nazareo. Ellos eran nazareos. Tenían que rasurarse la cabeza y presentarse con una ofrenda en el templo. Pablo los acompaña, pero cuando Pablo está entrando al templo con estos varones, la multitud de judíos que estaban viendo allí reconocieron a Pablo, y el problema fue que no reconocieron que los 4 que Pablo estaba acompañando para pagar el voto del nazareo eran judíos también. Ellos creyeron que Pablo estaba metiendo a 4 gentiles en el templo. ¿Y para qué fue, mi amado hermano? Esto se regó como, mejor dicho, como verdolaga en playa. Y de pronto Pablo se vio perseguido y acosado por una inmensa multitud. Y parece que estos judíos y estos gentiles que estaban allí no solamente acusaron a Pablo de algo que él no hizo, sino que los gentiles, los paganos, judíos y gentiles que estaban allí eran adoradores de la diosa Diana, Diana de los Efesios. Y algunos de ellos eran artífices, o sea, vivían de la idolatría, construyendo templecillos de la diosa Diana. Hay que recordar que en Éfeso, recuerden, Éfeso era una ciudad en la cual había un templo que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios. Y esta población era de idólatras, tanto judíos como gentiles. Los comerciantes de este sistema idolátrico se levantaron contra el apóstol y en un tumulto lo comenzaron incluso a golpear y acusarlo de que había cometido sacrilegio y que había profanado el templo de Dios metiendo a estos gentiles. Cuando el tribuno de la ciudad se enteró de la noticia, mandó una escolta para que protegieran a Pablo y
lo llevaran a la fortaleza. Es decir, lo metieran en una prisión. ¿Sí? La fortaleza Antonia es el lugar al que se está refiriendo aquí el texto. Para protegerlo. ¿Sí? Pero antes de que el tribuno enviara una escolta de soldados, una cuadrilla de soldados para tomar al apóstol Pablo y sacarlo de ese tumulto, evitar que lo siguieran golpeando y de pronto hasta lo hubieran podido matar. Uno de los dirigentes del templo se dirigió a la multitud y les dijo: mire, si ustedes tienen algo contra este varón, si ustedes tienen algo contra este señor, ¿ves? Hay procónsules, hay tribunos, hay asambleas en donde ustedes pueden tratar cualquier caso, cualquier acusación. Bueno, tengo que aclarar que este asunto ocurrió allá en Éfeso. Después de esa situación fue que el apóstol llega a Jerusalén y recibe este mal consejo del pastor de la iglesia. Y eso le causó que el apóstol fuera encarcelado, ¿sí? Hasta que le resolvieran el caso. ¿Quién tenía que hacerlo? El procónsul de ese momento. Y nos dicen en el libro de los Hechos, el capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, que Pablo pasó un periodo de tiempo encarcelado gracias a este mal consejo que le dieron, ¿ves? Y las acusaciones que le levantaron. Duró aproximadamente 7 años este proceso. Pasó por las manos de el rey Agripa, un herodiano. Herodes Agripa. Pasó por el periodo de tiempo de un procurador llamado Festo. Pasó por el periodo de tiempo de un procurador llamado Félix. Y pasó también por el periodo de tiempo de gobierno de un procónsul llamado Claudio Lisias. Fueron aproximadamente 7 años que Pablo, allá en Jerusalén, pasó encarcelado. Ahora, Pablo sabía esto, ¿eh? Pablo lo sabía, que él allá en Jerusalén iba a ser aprisionado y posiblemente su vida iba a estar corriendo peligro. Bueno, Pablo se salvó de esta porque apeló a que su juicio lo llevara directamente el emperador romano, porque que Pablo tenía ciudadanía romana y por eso se salvó. Así que el propósito de Pablo de llegar allá a Roma como misionero no lo consiguió de esta manera, sino que fue a Roma a dar testimonio, pero como preso político, como un reo. ¿Sí? Bueno, la historia nos dice que en el año 62, Afranio Burro, un miembro de, ni siquiera era procónsul, sino un miembro de la escolta de los pretorianos que resguardaba la seguridad del emperador, fue el que lo juzgó y lo absolvió, porque ninguno de los que acusaron a Pablo acá en Jerusalén, ninguno compareció allá en el juicio. Así es que si no hay acusación, si no hay acusadores, no hay juicio. Afranio Burro absolvió a Pablo en el año 62 después de Cristo. Bien, el caso que se da en Éfeso es un caso de los artífices, los idólatras que tenían como un negocio la adoración a Diana de los Efesios. Cuando
Pablo es librado porque aquí también Pablo lo rodeó la multitud e incluso el funcionario que estaba ahí en el templo en ese momento le dio chance para que se dirigiera al pueblo, porque pensaron que Pablo era un sedicioso, un gentil o algo así. Entonces Pablo se dirigió a ellos en lengua hebrea, y cuando ellos se dieron cuenta que era un hebreo al que estaban juzgando, al que estaban condenando, ellos bajaron el ímpetu, ¿sí? Lo bajaron. El problema fue que Pablo habló en su discurso en hebreo de que Dios lo había enviado a los gentiles. Hasta ese momento esta gente se calmó. Cuando ellos oyeron que Pablo daba testimonio de que Dios lo había enviado a que predicara a los gentiles el evangelio del reino, la buena nueva del reino, nuevamente se levantaron y quisieron matarlo. Ahí fue entonces donde Pablo fue llevado a la fortaleza Antonia para proteger su vida. Bien, hay una palabra allí que lanza este funcionario. Este funcionario dice, si ustedes tienen algún caso, alguna acusación en contra de otra persona, acúsense, pero para eso hay procónsules, para eso hay asambleas, para eso hay tribunos. Así es que este no es el lugar para que este tipo de espectáculos se den. Sigue diciendo el pasaje que esto lo hizo este personaje y les advirtió y les dijo, ¿no ven que podemos ser acusados como sediciosos? Y entonces el imperio se va a venir con toda su fuerza militar contra nosotros. Eso es una palabra de sabiduría, ¿sí? Es una palabra de sabiduría. De este pasaje histórico nosotros podemos aplicar algunas cosas que son fundamentales para el manejo de la ética. En un cuerpo de pastores, un concilio, una organización, una asociación, una corporación, hay siempre lo que se llaman reglas de protocolo, son parte de la ética, Todo cuerpo eclesiástico organizado debe tener un reglamento de ética, debe tener bien definidas las reglas que van a regular las relaciones entre los miembros de ese cuerpo. Debe tenerlo. Porque cuando se tiene un reglamento de ética, pues los protocolos hay que saberlos hacer, ¿no? En el caso de que un ministro quiera acusar a otro ministro de algún pecado, alguna falta, algo que él considere que su consiervo le está vulnerando algún derecho o algo así, esto no debe hacerse en una reunión pública en donde se están tratando de pronto negocios o asuntos espirituales. Esto debe hacerse directamente al Consejo de Ética de esa corporación. Es allí, ese es el protocolo. Y en tal caso, dice aquí que existían procónsules y habían procuradores que se encargaban de la administración de la justicia civil. La justicia civil, los judíos no podían juzgar ni condenar a nadie por una falta civil. No podían hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban bajo el dominio político, bajo el dominio del Imperio Romano. Los procónsules, los procuradores, eran los que administraban la justicia. Por eso esta palabra es muy sabia, la de este funcionario, que aquí se menciona en el pasaje del libro de los Hechos 19, versos 38 y 39. Él instó al tumulto de judíos que estaban ahí en el templo, que si tenían alguna acusación contra Pablo, pues que la hicieran ante el organismo respectivo. Bueno, el organismo respectivo era
Si era una falta de tipo civil de la que se estaba acusando al apóstol, quienes tenían que administrar el caso y tratarlo eran los procónsules y los procuradores. Y en el pasaje también se dice que existían asambleas para tratar cualquier otro caso. Resulta que los judíos podían administrar justicia entre ellos, pero por asuntos de la fe, por asuntos de su religión, por asuntos del judaísmo. Los romanos no se metían en esos asuntos. Ellos le delegaron al Sanedrín judío, una asamblea de 72 miembros, que administraran la justicia entre ellos, pero la justicia religiosa, por así decirlo, la justicia espiritual. Así que este funcionario les dice, y si tienen que tratar otro caso diferente de un caso civil, pues trátenlo en la asamblea. Acúsense allí en la asamblea unos a otros. Y efectivamente, ¿ve? Esta gente estaba fallando porque el caso por el que supuestamente habría de juzgar a Pablo era por una falta de tipo religiosa, no civil. Por eso fue que el funcionario pues pidió ayuda al procónsul del momento, y el procónsul enseguida envió allí una escolta y se llevaron a Pablo. Entre nosotros existe en la corporación ministerial un cuerpo que administra la justicia. Ese es el Consejo de Ética de la corporación. Si usted en algún momento usted quiere acusar a un ministro de alguna falta, imputarle un delito o algo así, usted no puede hacer esto en público. Usted no puede hacer esto en público porque usted estaría faltando a la ética en primer lugar. Y dos, estaría faltándole el respeto a su consiervo. Quiero reiterar eso. No se pueden hacer acusaciones en público a un ministro, a un consiervo. ¿Por qué? Porque esto es una falta ética. Existe un cuerpo en donde nosotros podemos dar a conocer cualquier caso, cualquier acusación, imputación de delito, faltas, etc. Ese es el Consejo de Ética. Y por otro lado, usted estaría faltándole al respeto a su consiervo. Y lo que usted puede generar es una molestia tal que su consiervo, que tiene la misma dignidad ministerial que usted tiene, el mismo estatus que usted tiene, el mismo llamado que usted tiene, su consiervo lo puede contraacusar a usted. O en el peor de los casos, nos puede pasar como ya nos pasó en una ocasión anterior. Una de las pastoras de la corporación le faltó al respeto al Consejo de Ética. Le faltó al respeto a mi esposa. Le faltó el respeto a otros consiervos. Y por último me faltó el respeto a mí. Fue acusada ante el consejo. La llamamos al consejo para que ella rindiera sus descargos, y lo que hizo fue ratificar su falta de respeto, su falta de ética. Gracias a Dios, ella misma tomó la decisión de irse de la corporación. Pero yo permití que todo esto se hiciera así, que todo este caso se llevara así hasta las últimas instancias, porque es que yo como presidente de la corporación estoy para vigilar que nosotros no nos faltemos al respeto los unos a los otros. Que no se viole la ética ministerial. Para eso estoy puesto yo. Y si yo tengo que llamarle la atención a alguien porque le falta el respeto a uno de sus consiervos o falta a la ética de la corporación, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo porque eso es ir en contra de la palabra de Dios. La ética cristiana está bien enseñada en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en toda la palabra de Dios. Y nosotros no podemos violentar estos principios.
porque esto es lo que trae unidad, esto es lo que trae armonía y trae desarrollo en medio de nosotros, de nuestros ministerios. Así que, mis amados hermanos, tengamos en cuenta estas instrucciones, tengamos en cuenta estos principios. Y si tenemos que estudiar un poco más acerca de lo que es la ética, pues vamos a estudiarla a la luz de la palabra de Dios. Vamos a estudiarla, pero no estemos fallando en estos aspectos. Porque incluso yo le cuento, atentar, faltar contra un ministro de Dios, un ungido de Dios, esto es cosa seria, mi hermano. Esto es cosa seria. Así que mi consejo, una vez más, es que aprendamos a manejar los protocolos éticos de la corporación. Si usted no conoce incluso que el Consejo de Ética tiene un reglamento, solicítelo. Yo se lo envío para que usted lo conozca. Porque entre otras cosas usted también tiene que aplicar este mismo reglamento a nivel local, en su iglesia. Yo se lo hago llegar para que usted lo conozca. Y también pues para que aprendamos a respetarnos los unos a los otros. ¿Sí? Porque aquí nadie es más que otro. Todos merecemos el mismo trato, igualitario. Aquí no hay acepción de personas, aquí no hay favoritismos, aquí no inclinamos la balanza de un lado para favorecer a unos y desfavorecer a otros, no. Estamos tratando de llevar este asunto con toda la justicia y la sabiduría del Señor. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz resto de semana. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.